El Servicio Aragonés de Salud, en la licitación del contrato de obras del nuevo Hospital de Alcañiz, propone la opción de presentar una solución variante, alternativa al proyecto licitado, referida únicamente a la supresión de la planta sótano y reubicación de las plazas de aparcamiento en el exterior. La propuesta presentada deberá garantizar la dotación mínima en el recinto hospitalario de 450 plazas de aparcamiento ampliables a 600 y la reubicación de locales existentes en la planta sótano. La UTE ha optado por eliminar totalmente el nivel -1, conservando una cámara sanitaria que facilite la labor de mantenimiento del hospital y la ejecución de la losa del nivel 0. Esta solución supone una rebaja de 2 metros la cota de este nivel, mejorando la imagen exterior del edificio y su accesibilidad. Como indudable mejora de esta variante, se ha optado por construir unos muros de contención bajo las fachadas de todos los patios del edificio, permitiendo así que el nivel de la tierra vegetal quede prácticamente a la altura del nivel 0 y resulten practicables esos patios desde la planta baja. El ajardinamiento de los patios permitirá la plantación de árboles que contribuyan a incrementar el bienestar de los usuarios y a mejorar el control solar de las fachadas. Gracias a la disponibilidad de terreno dentro de la parcela del hospital, es posible reubicar en el exterior las plazas de aparcamiento previstas en el sótano del edificio. Es requisito imprescindible en un hospital el disponer de un vial perimetral al edificio, que permita la circulación de vehículos de bomberos. Este vial puede ser utilizado por los demás usuarios, asegurando siempre que queden diferenciados los circuitos. 1. Acceso principal al hospital y al aparcamiento. 2. Acceso de urgencias. 3. Acceso de suministros y abastecimiento reservado. En ese sentido se ha proyectado un aparcamiento al que se llega por 2 accesos alternativos. Acceso sureste. Uno de esos accesos se produce por delante de la fachada principal del hospital, teniendo así la opción de descargar junto a la puerta a un paciente que lo necesite. En este vial se han dispuesto varias plazas de aparcamiento, en particular las de minusválidos, ya que en esa fachada encontramos las entradas de rehabilitación y de hemodiálisis. Acceso noroeste. El acceso alternativo al aparcamiento se producirá desde el extremo opuesto de la parcela, aportando fluidez al tráfico y disminuyendo el tránsito frente a la entrada del hospital. Para el servicio de urgencias se reservará un aparcamiento exclusivo y se garantizará el acceso de ambulancias disponiendo una rotonda de distribución en el anillo interno de circulación. Se ha dotado además de un acceso rodado junto al helipuerto desde el anillo perimetral para garantizar una vía rápida alternativa. El área de logística dispone también de plazas de aparcamiento y zonas de carga y descarga, junto a los accesos de los servicios generales del hospital y del edificio de instalaciones. El cómputo final de plazas se completa con el aparcamiento general. Este aparcamiento se desarrolla en playas paralelas, separadas con caminos arbolados para la circulación peatonal, que permiten la adaptación aterrazada a las cotas del terreno. Esta solución ayudará a restar impacto visual y a aportar sombra tanto a los coches como al público en su trayecto al hospital. La suma resultante de todas las plazas en superficie de la parcela es de 600, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego. Se mantiene la solución de construcción de una helisuperficie para el traslado de enfermos de urgencias en helicóptero, pero se propone su reubicación para aproximarla lo máximo posible al acceso de urgencias. Habiendo considerado las afecciones que debe salvar el helicóptero en su aproximación, hemos conseguido aproximarla a 60 metros, siempre asegurando que la rampa de conexión con la puerta de urgencias no supere una pendiente del 6%.